Y bueno, hermano, ¿cómo está el día de hoy? Bendecido. Bendecido, ¿verdad? ¿Por qué está bendecido? Porque en primera tenemos vida, tenemos salud, porque nos vemos unos a otros, y usted puede voltear con su hermano que está al lado y dice, no te había visto, creo que tenía 8 días, ¿no? Bueno, si es que vino hace 8 días al servicio. Pero si usted está aquí y usted ve a su hermano, también es algo muy agradable, ¿verdad? El poder ver que estamos perseverando en el camino del Creador. Porque ¿a poco usted no siente o se entristece su corazón cuando usted sabe que a lo mejor un hermano ya no viene a la congregación en ninguno de los servicios? Yo creo que sí hay esa tristeza, ¿verdad?, de decir, híjole, ¿dónde estará mi hermano? ¿Qué tribulación, a lo mejor hasta alguna enfermedad puede que tenga? Pero el Eterno hoy nos permite vernos a cada uno de nosotros y saber que nuestros hermanos, nuestra familia, que somos nosotros, estamos bien, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que nos debemos de sentir muy agradecidos y muy bendecidos con el Creador. Y bueno, pues vamos a iniciar en esta tarde. Lo voy a invitar. Vamos a abrir la escritura en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Y cuando ya lo tenga, me indica con un amén para que le demos lectura. Usted lo sigue con su vista y yo le voy a dar lectura en voz audible. ¿Ya lo tenemos? Dice así la bendita palabra. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Vamos a estar profundizando este versículo. Y lo primero que debemos de saber es que, bueno, esta carta la escribió el apóstol Pablo, pero para gente que ya conocía y gente que se estaba convirtiendo, o sea, no le estaba hablando como a cualquier persona. Entonces, por eso comienza diciendo, así que, hermanos, les ruego, y todavía les dice, ¿verdad? Les ruego por las misericordias de Dios que se presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, y después dice santo y agradable a Dios. Bueno, ¿cuántos de nosotros no hemos visto en la actualidad que hay muchas, ¿verdad?, muchas ramas del cristianismo que ahorita, digamos, o en estos tiempos se enfocan más en temas como, por ejemplo, prosperidad, en que tú eres vencedor, en que te va a ir bien, en que no tienes por qué tener problemas? Y de hecho hasta hay centros de ayuda, ¿verdad?, donde le ayudan a la persona en que su ánimo, bueno, más bien a que cobren ánimo, porque a lo mejor tienen depresión, tienen angustia, estrés, desesperación. Y estos grupos de autoayuda lo que enseñan es, tú eres fuerte, ¿no? Tú puedes, tú eres, tú tienes lo que tú trabajas, por ejemplo. O cuántas veces nosotros creímos, o cuando llegamos al camino del Creador, creímos que, bueno, ya llegando a la iglesia como que todo iba a estar perfectamente, no íbamos a tener problemas, no íbamos a enfermar, quizás no íbamos a tener una persecución tan grande porque nos vendieron un evangelio mal. Porque a lo mejor con quien nos acercamos nos decía, ven a la iglesia, mira, si tú vas a la iglesia, nada, ya no, esos problemas que tú tienes se van a acabar. O cuántas veces nosotros también incitamos a otras personas vendiéndoles ese tipo de evangelio. Ahora bien, hace unos servicios atrás nos mencionaban y decían, obviamente no vamos a vivir de tribulación en tribulación, de problema en problema, ¿verdad? Pero nuestros problemas van a ser diferentes y nuestras victorias van a ser diferentes. Y entre más grande sea nuestro problema, pues quiere decir que el Eterno está trabajando más fuerte con cada uno de nosotros. Entonces, se ha movido una oleada de esta situación. Pero fíjese que cuando menciona aquí el apóstol Pablo y dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, ahí nos vamos a detener un momento. Y nosotros vemos que en la actualidad, ¿qué era un sacrificio? Un sacrificio se hacía ¿con qué? Con un animal. Y entonces el sacerdote lo presentaba, lo degollaba, y ese animal moría
por la consecuencia de una persona, ¿no? Digamos que si alguien transgredía la instrucción del Eterno, él presentaba un sacrificio y entonces digamos que ese animal pagaba temporalmente por nuestras transgresiones o nuestros pecados. Pero aquí dice que nos debemos de presentar como un sacrificio vivo. Entonces imagínense, yo creo que el animalito, bueno, obviamente y era llevado, no sabía ni a qué iba o a qué lo llevaba, y quizás no tenía un sufrimiento postergado. Pero cuando aquí menciona que nosotros debemos de presentarnos como un sacrificio vivo, quiere decir que debemos de sacrificar esos deseos que todavía tiene nuestra carne. Y bueno, yo creo que hay muchos tipos de sacrificios en nuestra vida, porque dígame si cuando usted llegó a las plantas del Eterno, cuando llegó al conocimiento de Dios, usted llegó a lo mejor con un conflicto o alguna situación. Y entonces, por medio de escuchar la palabra, el Eterno aumentó su fe, ¿verdad? Le fue dando ese consuelo. Dice que el Espíritu Santo es el que nos consuela, el que nos redarguye. Es más, aún en la predicación, no sé si le ha pasado, pero usted viene a lo mejor con toda la buena actitud, pero después llega al servicio y entonces la misma palabra confronta nuestras acciones, en qué forma es que nosotros vivimos, y entonces es como que ya nuestra carne se incomoda porque decir, híjole, creo que el hermano, el pastor o quien está predicando, yo creo que algo le dijeron de mí, o me dijeron eso, lo dijeron eso por mí, pero en realidad es que es nuestra misma naturaleza carnal, de que nosotros pensamos que efectivamente nos los dicen por nuestros defectos o por nuestros errores o por la situación que estemos pasando. Entonces, cuando venimos, escuchamos la palabra, esa misma palabra nos confronta y nos va transformando poco a poco. Cada vez que nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios, cada vez más va haciendo un efecto esa palabra, cada vez más. Claro, si nosotros venimos a escuchar y obedecer, ¿verdad? Porque si nada más venimos a escuchar, pues después vamos a salir y vamos a actuar de la misma forma. Pero si venimos a escuchar y vamos a poner en práctica lo que escuchamos de este lugar, cuando salgamos va a haber más sacrificios que usted va a presentarle al Eterno. Porque dígame, si no es un sacrificio a veces el que a lo mejor cuando estamos tan familiarizados con nuestras personas cercanas y que de repente en nuestros días de convivencia era a lo mejor los fines de semana, y de repente usted ya tiene tiempo y compromiso con Dios y dice, es que voy a ir al servicio. No sé si le pasó en su familia, pero en mi familia sí me pasó que justamente todas las reuniones eran en el día sábado, y entonces nosotros era de, híjole, pero no voy a estar. Muchas personas, en este caso de nuestra familia, pudieron haberse ofendido, pero después llegó el tiempo que esas personas hasta hacían las reuniones, digamos, el domingo o un día que pudiéramos. Entonces, eso quiere decir que usted está poniendo en prioridad lo que de verdad es importante para usted, porque usted está poniendo en prioridad al Eterno. Y cuando nosotros le ponemos como prioridad, es cuando hacemos un sacrificio extra para Él, en nuestro tiempo, en nuestra alimentación, en que a veces tenemos que ir a visitar a algunas personas y después mueven a lo mejor usted ya organizó algo en su día y usted ya planificó y dijo, voy a hacer esto, voy a hacer esto y voy a hacer esto, pero de pronto alguien tiene una necesidad y le llama y le dice, yo quiero que vengas a orar por mí, o necesito esto, y usted tiene que dejar de hacer sus cosas por ir a servir al Eterno. Ese es un sacrificio. Un sacrificio es que a lo mejor, no sé, por ejemplo, en este día que se dan 3 servicios, llega temprano, tiene que obviamente ya haber pasado a comer, pero ¿qué pasa? Que usted también tuvo la mañana ocupada y no le permitió pasar a comer, y entonces de repente ya como que, híjole, tengo un malestar, ¿no? ¿Por qué? Porque me tengo hambre, porque tengo necesidades, pero usted dice, no, yo voy a estar en la casa de Dios, voy a administrarme mejor para el próximo servicio. Ese es un sacrificio que nosotros hacemos, dejar prácticas
que nos llamaban la atención, dejar de hacer cosas que nos atraían. Por ejemplo, si usted se la pasaba, no sé, tanto tiempo en el internet y haciendo un buen de cosas, y luego hasta, bueno, cuando yo vivía todavía en casa, mi mamá me decía, ya deja ese teléfono, y yo, pero es que, o sea, como que a mí se me hacía tan fácil distraerme con esas cosas. Pero ahora, ¿cuál es su sacrificio? El apartar tiempo y decir, primero es lo primero. Primero es la lectura, primero voy a orar, primero voy a comunicarme con el dueño de todas las cosas, y después todo eso va a ir fluyendo. Pero tengo que hacer un sacrificio, y el sacrificio duele. El sacrificio, por ejemplo, cuando usted en la misma escritura lo refleja, cuando dice que hasta de su misma familia lo van a rechazar o van a hablar mal de usted, porque van a decir, híjole, no, pues es que ellos ya se creen muy religiosos y ellos nada más quieren estar en la iglesia, y es que ellos nada más quieren estar allá. Es un sacrificio que usted, aún a pesar de lo que pudieran decir, usted no les pague con mal. Dice la palabra, no paguen mal por mal, ¿verdad? Debemos de hacer cosas, digamos que no le vamos a pagar con mal a nuestra familia, y aún tener una buena actitud con ellos y decir, bueno, ahorita a lo mejor ellos no me comprenden, pero va a llegar el momento en el que ellos van a comprender mis actividades, y a lo mejor hasta ellos van a tener las mismas actividades que nosotros, ¿verdad? Vemos en muchos versículos como el maestro decía, por ejemplo, cuando decía que debíamos de negarnos a nosotros mismos. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y qué es negarse a sí mismo? Es todo lo que a nosotros nos gusta, pero no tienen propósitos en Dios. Es quitar nuestro yo, es decir, yo quiero hacer esto, yo necesito comprarme esto, yo quiero y anhelo y dejar el yo, y poner primeramente las cosas que tienen de suma importancia, que son las cosas del Creador. Cuando nosotros ya entonces tenemos como prioridad a Dios, al principio nos va a costar trabajo la disciplina, nos va a costar trabajo, por ejemplo, una de las cosas que nosotros sacrificamos es que a quien no le pesa, por ejemplo, pararse en la madrugada, cuando hace, y más en tiempos de frío, pararse, orar por alguien, porque usted no está haciéndolo nada más por sus necesidades, sino también por quién, por un hermano que tenga una necesidad, por algún problema que tenga otra persona. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Un sacrificio. Cuando presentamos un ayuno, ¿qué es? Sacrificar. ¿Por qué? Porque nuestra carne quiere comer, ¿verdad? Y quiere comer desordenadamente muchas veces. Se nos antoja una cosa, y es más, en los ayunos es cuando más se nos antojan muchas cosas. Y yo creo que es por falta de que no hemos comido durante el día, y ya de repente todo lo que se nos viene a la mente se nos antoja. Entonces ese es un tipo de sacrificio que nosotros hacemos para el Eterno. Ahora, aquí en esta tierra, en el mundo, hay muchas cosas que nosotros hacemos en sacrificio para un bien personal. Por ejemplo, digamos, alguien que esté estudiando tiene que hacer un sacrificio. ¿Por qué? Porque quiere alcanzar una meta. ¿Y cuál es esa meta? Pues terminar su carrera, una profesión, tener un buen trabajo. Y digo, a todos los jóvenes que están estudiando, ¿a poco no les cuesta trabajo hacer tareas, desvelarse, presentarse a sus clases, ser disciplinados, someterse a las autoridades que son sus maestros? Eso es un sacrificio, pero van a obtener un bien personal. Hace algunos años, y bueno, yo creo que nos está escuchando en este momento nuestra hermana Lulu, quien la conoce. Bueno, pues para mí la verdad es que era y es un testimonio de que ella estudiaba y hacía muchas cosas porque ella tenía que pagarse su carrera, y ella tenía una meta, y ella decía, aunque llegaba tarde, aunque llegaba desvelada, aunque había de repente conflictos en casa, de repente conflictos en la escuela, ella tenía algo en mente, alcanzar algo.
Y cuando ella se puso una meta, una visión, entonces así pudiera pasar lo que pasara, ella iba y decía, realmente, imagínense para las cosas de Dios que así fuéramos de perseverantes, de disciplinados, de decir, esta es mi meta y esta es mi visión. ¿Cuál es la visión que nosotros como hijos de Dios tenemos? A lo mejor para unos va a ser ejercer el ministerio, ¿verdad? A lo mejor para otros es abrir una obra. A lo mejor para otros es a lo mejor algo más limitado, solamente congregarse, escuchar y restaurarse. Pero Dios hace algo en nosotros para dar a otras personas. O sea, nosotros venimos primeramente, tenemos un proceso de restauración, pero no es para quedarnos aquí, es para ir a dar a los demás lo que Dios ya nos dio a nosotros. Entonces, eso conlleva sacrificio. Tampoco es desconocido, que usted lo vivió también con nosotros hace también como unos 5 años. Nosotros fuimos a una sierra de ahí de Puebla, donde para caminar de una casa a otra era 2 horas y media. En mi vida, créame que había caminado tanto y en el rayo del sol, y usted ve todo bien árido, ni siquiera, bueno, hay muy pocos árboles porque realmente es muy seco ese clima. Y íbamos a visitar a las personas, y cuando nosotros llegábamos y el poder platicar con ellos, créame que uno decía en su mente y en su corazón, valió la pena caminar. ¿Por qué? Porque esas personas esperan como con mucho anhelo que usted les hable de, digamos, de una esperanza en Dios, porque a lo mejor nadie les había hablado de esa esperanza que tienen en Dios. Pero cuando el Eterno nos envió y fuimos, y entonces de hecho se adquirió un transporte para poder ir y poder llevar algunas cosas. Muchos de mis hermanos que están congregándose en este lugar trajeron cosas para llevar a esos lugares, y estuvimos así más o menos como un año y medio, y era de cada mes ir, no íbamos cada 8 días, no íbamos cada 15 días, pero eso, el ir, el estarnos unos días allá, el que créame que pues obviamente no es tan cómodo que usted, por ejemplo, o nosotros ahora ya nos duermamos en nuestra cama, usted ya sabe cómo tiene su casa, ya sabe en dónde va a dormir, pero allá era, pues si no hay lugar, pues nos vamos a dormir en la camioneta, o sea, en un lugar a lo mejor un poco incómodo, pero cuando se hace con un propósito, entonces el Eterno empieza a confirmarnos que está bien. ¿Sí? De hecho ahí es una de las cosas que el Eterno nos envía, y si nosotros atendemos a ese llamado, entonces hasta eso nos va a, digamos, alentar a hacer más cosas. Yo no sé qué usted ha hecho para el Eterno, pero yo sé que cada uno de nosotros y cada uno de los que estamos aquí y de los que nos están escuchando han hecho algo para el Eterno. ¿Por qué lo hacemos? ¿Usted por qué haría un sacrificio para Él? Por agradecimiento, ¿no? Porque usted ya lo recibió, porque alguien también se sacrificó para doblar sus rodillas para nosotros, porque alguien también se sacrificó el ayunar por nosotros, el invitarnos. ¿Cuántas veces no ha invitado usted a una persona y lo rechaza? Y después le vuelve a invitar y le dice que sí, pero después hasta esas personas le evitan, porque dicen, híjole, ahí viene el hermano, me va a decir que si voy a ir a la iglesia, y comienzan a lo mejor hasta hablar, ¿verdad?, detrás de usted. Pero usted, ¿por qué lo hace? Porque usted ya lo recibió, porque esa bendición usted ya la tiene. Y entonces nosotros comenzamos a sacrificar lo que nosotros tenemos para decir, Señor, si así tú quieres que sea, así va a ser. De hecho, el Eterno nos menciona y dice que en este mundo vamos a tener muchas aflicciones, ¿verdad? Entonces Él no dice, no te va a pasar nada, si tú ya vienes a la iglesia, pues ya tus problemas se van a terminar. Al contrario, puede moverse muchas cosas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo correcto. Y cuando alguien hace lo correcto delante de Dios, van a venir muchas pruebas, tribulaciones, pero si nos mantenemos en lo correcto, entonces el Eterno nos va a fortalecer, nos va a guardar y nos va a animar a seguir adelante.
Lo vemos en muchos ejemplos. Por ejemplo, Daniel hizo un sacrificio, ¿verdad? Y hasta el grado de que querían, él con sus compañeros, ¿qué querían hacerles? Los querían echar al fuego, ¿verdad? Él sacrificó algo, ¿por qué? Porque él creía en un Dios real y sabía que ese Dios le iba a sacar de esa aflicción. El ejemplo de José, por ejemplo, también, ¿cuál fue ese sacrificio? ¿Cómo fue llevando su vida, verdad? Y todo lo que nosotros leemos, y yo sé que usted ha leído su historia, y qué cosas él sacrificó, pero llegó el punto en que el Eterno dice que aún estando en la cárcel, aún estando en las peores situaciones, Dios estaba con él, y donde él estaba había prosperidad. Entonces, así como esos ejemplos con los apóstoles, también vemos, ¿verdad?, cómo ellos se gozaban de las tribulaciones, porque ellos sabían por qué las padecían, por qué es que los vituperaban, por qué es que hablaban de ellos, por qué es que los querían hasta apedrear, por qué lo hacían, porque ellos amaban la palabra del Eterno y estaban haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios. Entonces, dice en esta palabra, y dice que nosotros debemos de presentarnos como ese sacrificio vivo, como ese sacrificio que duele. ¿A quién no le duele que alguien le ofenda o que alguien a lo mejor nos transgreda? Y el poder perdonar y soltar, eso duele al principio. ¿Por qué? ¿Por qué duele? Porque a nuestra carne no le gusta perdonar. A nuestra carne le gusta tener la razón y decir, es que a mí me lastimaron, a mí me hicieron cosas, yo tengo derecho de ser lo que soy por tal situación. Pero el perdonar también es un sacrificio. El arrepentirnos es un sacrificio, porque nosotros nos estamos poniendo de acuerdo con Dios y decir, Señor, si a ti no te agrada esto, a mí tampoco me tiene que agradar esto. Perdóname por hablar mal, perdóname porque a lo mejor no he hecho lo suficiente para tu obra, perdóname porque no te he servido como tú quieres, perdóname porque me despierto y no te doy gracias, cuando lo que nosotros como hijos de Dios, lo fundamental que tenemos es la oración, ¿verdad? La conversación con el Eterno. Sin conversación con Dios, ¿cómo vamos a saber sus planes? ¿Cómo vamos a saber lo que Él quiere para nosotros si no conversamos con Él? Pero si conversamos con Él, Él nos va a advertir de cosas. ¿A quién no Dios nos ha dado sueños de que va a pasar algo, a lo mejor algún problema en nuestra casa? ¿Y para qué nos lo anuncia? Para que nos pongamos a orar, ¿verdad? Porque si Él permite alguna situación, que Él nos fortalezca en esa situación y decirle, Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres que yo entienda por medio de este sueño. Pero imagínense, si no tenemos esa comunión con Él, ¿cómo Él nos va a comunicar lo que va a venir a nuestra vida? Nos va a caer todo de sorpresa. Entonces, para Dios, todas las cosas que nos permite nuestra vida es para que crezcamos, para que seamos, digamos que disciplinados en muchas áreas, que seamos corregidos en muchas áreas, pero el Eterno, eso es lo que anhela de nosotros, que nosotros digamos, Señor, gracias por esta situación, gracias por este problema, gracias por esta tribulación, gracias porque enfermé, pero sé que tú me vas a levantar, sé que tú me vas a dar la fortaleza. Tal vez no entiendo en ese momento, y cuántos cuando estamos en ese momento, más físicamente cuando enfermamos y sentimos realmente el dolor en nuestro cuerpo, a veces como que nuestra fe, digamos, se pudiera tambalear, pero cuando nosotros ya tenemos esa convicción en Dios, decimos, Señor, todo es para bien, y si tú permitiste esto en mi vida, es porque tú vas a hacer cosas grandes. Dice también que nos debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Quién no quiere ser agradable para Dios? ¿Quién no quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero agradarte, quiero que tú te contentes con lo que yo hago para ti? Porque no lo hago
por vanagloria, no lo hago para exaltarme yo, no lo hago por eso, lo hago por ti. Si a lo mejor estoy en el servicio de alabanza, lo hago por ti. Si estoy en el servicio de oración, lo hago por ti. Entonces queremos ser agradables para Dios, o yo creo que eso es lo que cada uno de nosotros queremos, ¿verdad? Sacarle sonrisas a Dios. Nosotros como padres, si nuestros hijos nos obedecen y si nuestros hijos van por un camino adecuado y correcto en Dios, como padres, ¿qué sentimos? Una satisfacción, ¿verdad? Y hasta nos sentimos orgullosos de nuestros hijos y decir, sí, mi hijo hace esto, mi hijo es temeroso de Dios, mi hija no sé, concluyó una carrera, le sirve a Dios, hace muchas cosas para Dios. Imagínense nuestro Padre Celestial cuando Él se pone a vernos y decir, híjole, esta es mi hija, ella es mi hija, me agrado con lo que hace, porque aún en lo oculto, aún en lo que nadie lo ve físicamente, pero ella me honra con lo que es, con sus pensamientos, con sus ojos, con sus manos, con todo lo que es, me agrada lo que hace. Entonces, esto nosotros debemos de tenerlo muy presente en nuestro corazón, que nosotros debemos, y cada vez que nosotros vengamos a congregarnos, cada vez que nosotros busquemos a Dios en oración, cada vez que nosotros busquemos al Creador en sus atrios, nosotros debemos de tener en nuestra mente y decir, Señor, me vengo a presentar como ese sacrificio vivo. Hoy me quiero presentar totalmente para ti. Quiero que mi concentración, mi mente y mis pensamientos estén en ti. Porque miren, muchas veces podemos estar físicamente, pero a lo mejor estamos pensando en otras cosas, en algunos problemas, o a lo mejor en cosas que vamos a hacer, en actividades, o no sé, nuestra mente dice que tiene tantos pensamientos, pero si nosotros tenemos control de nuestros pensamientos, es decir, este tiempo es para ti, Señor, porque hoy me vas a hablar tú por medio de tu Espíritu Santo. Y entonces nuestra mente se empieza a disciplinar y ese es un sacrificio. El que usted venga y que tome asiento por un par de minutos es un sacrificio, porque a lo mejor usted tenía ciertas actividades que hacer, ¿verdad? Pero hoy es el sacrificio mejor que pudo haber hecho en todos los días, que es presentarse ante el altar como un sacrificio vivo. Y yo creo que usted ha venido con esa convicción de decir, voy porque quiero saber más del que me creó, quiero saber más de su voluntad, qué es lo que Él quiere de mí. Entonces hoy yo creo y le aseguro que no vamos a salir igual si usted se lo pone a meditar. Y porque dice la palabra, ¿verdad?, que debemos de meditar en su palabra de día y de noche. Mire, hasta eso es un sacrificio, porque no es que estemos pensando en otras cosas, ¿verdad? Es meditar en su palabra de día y de noche, leer su palabra. Y a lo mejor, ¿cuántas personas usted conoce, o a lo mejor usted también fue una de esas personas que decía, híjole, es que yo leo y no se me queda nada, o yo leo y no le entiendo? Pero si usted lee después y vuelve a leer mañana, pasado mañana y después al otro día, después el Eterno le va a dar la revelación para que usted comprenda lo que Él quiere decirle. Pero debemos de perseverar en el camino de Dios, siempre unánime, siempre juntos, siempre con gozo. Y como decía hace un rato la pastora, y decía, si a lo mejor usted trae alguna situación, dice, que esté triste, haga oración, ¿verdad? Entonces, primero, a lo mejor si usted venía así con alguna situación, usted por eso vino y oró. Pero después dice, el que esté alegre, cante alabanzas. Entonces, por eso es que venimos, oramos al Eterno, le entregamos nuestra carga, decimos, Señor, pero hoy quiero que tú me llenes de tu gozo. Yo quiero gozarme delante de tu presencia y que no me importe nada más que agradarte a ti. Amén. Entonces yo le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies.